provincia de la Suay, reelecto, el doctor Adrián Castro. Está en la ciudad de Quito. Adrián, muchas gracias por estar en el espacio informativo de la W. El día de ayer vimos que usted, conjuntamente con compañeros de la bancada de ADN, presentaron en Fiscalía del Ecuador 3 denuncias contra integrantes de la RC5, y además de esto, el tema, ¿cuál fue la connotación? ¿Por qué se presentan estas denuncias en la Fiscalía del Ecuador? Adrián, buenos días, bienvenido. Buenos días, Rubén, a usted, a todos los amigos de la W, siempre un gusto estar esta mañana. Y sí, ciertamente el día de ayer se presentaron 3 denuncias. Una de ellas presentamos precisamente debido a una declaración pública que hizo el señor Arauz dentro de sus cuentas verificadas, señalando dentro del contexto del nombramiento del superintendente de bancos desde el año 2022 hasta el 2024, y en aquel momento el señor Arauz, cuando asesinan al asesor del consejero de Participación Ciudadana Verduga, manifiesta en sus cuentas textualmente que ya sabemos quién fue quien lo intentó matar a Verduga. Una aseveración seria, que no es una aseveración de colocarle en una red. Él tiene que colocar eso en la fiscalía, como lo hiciera cualquier persona racional, si es que conoce sobre algún tema que pudiese abonar a esa investigación. Y la ley dice que cuando las personas conocen de esos hechos y no lo hacen presentando a la fiscalía, pues incurren en delito. Esa es la denuncia, y en este momento se está sustanciando la misma ya en fiscalía. Ahora, también entendemos que las denuncias van contra Yadira Saltos y Eduardo Franco Lor y Santiago Díaz, Adrián. Esa es la otra denuncia. Esa no la presenté yo, la presentaron los colegas de la bancada. Yo no analicé la misma, sin embargo, del contexto que pude revisar de la denuncia presentada por los colegas, se puede derivar también que se trata de la época del nombramiento del superintendente de bancos, en donde básicamente hay un desacato de sentencia de la Corte Constitucional, y cuando la Corte ordena que se baje ese proceso y aún así nombran a un superintendente de bancos a toda la ley, incurren en desacato. Entonces, esa es también otra de las denuncias presentadas. Y básicamente lo que se hizo, Rubén, fue recopilar la información, porque durante estas semanas, como estos hechos son recientes, son muy de ahora, no son del año pasado, sino de ahora mismo, pues, tuvo un poco de tiempo, sin embargo ya está en la fiscalía. Ahora, se manifiesta que estas denuncias son por presuntos delitos como fraude procesal, usurpación de funciones e incumplimiento de decisión de autoridad competente. ¿En cuál de ellas califica el tema de la denuncia que puntualmente lo ha hecho usted, Adrián, contra el ex consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga? Justamente en la primera que usted acaba de mencionar, que es el fraude procesal, querido Rubén. Perfecto. Ahora, sobre estos temas, ya la Fiscalía será la que se encargue de hacer las investigaciones correspondientes y que pueda determinar si hay o no hay culpabilidad. Y bueno, decir, como usted bien lo ha manifestado, de dónde salió la información y cómo es que él puede aseverar lo que ha manifestado en sus declaraciones. ¿Cómo está el contexto de estos días ya en la Asamblea Nacional, cuando hemos visto de que realmente estamos en una recta final ya del proceso que tiene que seguir esta Asamblea, ya frente a la segunda vuelta electoral, donde mucha denuncia, mucho conflicto, mucha fricción en la Asamblea, Adrián? La verdad es que la presidenta de la Asamblea, que pertenece a la RC5, trae puntos al orden del día que lo único que hacen es socavar la imagen del gobierno o traer temas que le incomoden al gobierno. Y básicamente, como ella es la que pone el orden del día, se quedan temas tan importantes como el que siempre conversamos con usted en la radio, como por ejemplo la reforma a la ley de garantías para poder acabar con esas dádivas del habeas corpus, de las medidas cautelares de la acción de protección. Mire usted, esta semana a las 48 horas ya salieron libres los
detenidos en una zona de la costa muy peligrosos, delincuentes muy peligrosos, porque un juez le dio la gana de, con una de estas medidas, pues sacarle, ¿no? Entonces, yo sí creo que las cosas son prioritarias, sin embargo, este rato la Asamblea se maneja de una manera vergonzosa, política, y nos toca, lamentablemente, como es la presidenta y el poder orden del día, no nos queda más que, obviamente, estar en los medios, hacerles reflexionar, pero realmente es una vergüenza lo que hace la presidenta. Entendemos de que lo que se va a enfocar también en estos próximos días o próximas semanas son procesos de fiscalización, como es lo que se ha anunciado, más allá de lo que piense hacer el tema de la bancada de la Revolución Ciudadana. Como usted dice, hay temas claves en el país, pero que no se van a terminar resolviendo, al menos hasta que pase este proceso electoral. Así es, yo creo que hay temas y temas y hay que priorizar. Hemos hecho nosotros como bancada un pedido para que los temas importantes pasen, estamos cansados de la politiquería y eso que ni siquiera arranca la campaña de la segunda vuelta, entonces sí se vuelve incómodo, Rubén. Esperamos que en los siguientes días ya vayan fluyendo los temas importantes. Yo les decía, pero si es ganar y ganar, acá gana la Asamblea y gana el país, y es que tocamos temas importantes, gana credibilidad una institución echada a menos. Entonces, claro, somos muy pocos los legisladores que realmente hacemos un trabajo de acupuntura, si se puede decir, de decencia dentro de esa asamblea, de que nos quedamos hasta quién sabe qué horas trabajando en nuestros proyectos, nuestros planes, pero al siguiente día no hay convocatorias de temas importantes y se truncan las cosas. Esperemos que su nueva asamblea pues dé un giro, un nuevo rostro al país y empecemos a tocar realmente los temas que valen la pena y no se queden archivados lamentablemente por causa de la presidenta de Revolución Ciudadana. ¿Cómo ve el contexto del panorama político muy agitado, lo que está pasando en los actuales momentos? Claro, por supuesto, ya si antes con 17 candidatos, ya se imagina cómo era, imagínense cuando están solo dos. Es algo que ocurre normalmente ya en las rectas finales de las elecciones. Esto es algo que además para el gobierno es muy duro porque el presidente Noboa, más allá de ser candidato, ha atravesado y le ha tocado frentear los problemas más duros de este país de muchos años. Acabamos de salir de una sequía de 6 meses, la más larga de la historia, y ahora tenemos un invierno inclemente. Vea lo que está pasando en Loja, en Piñas, en los ríos, las carreteras de muchas partes por los derrumbes, porque el invierno está muy fuerte y el presidente está todos los días ahí. Entonces, claro, un poco es compleja la campaña porque está básicamente donde las papas queman, como se dice vulgarmente, estas emergencias. No vaya a ser que a algún desatinado se le ocurra decir que esto es campaña, como si en campaña tendríamos que detener las acciones naturales y lógicas de un presidente o de un gobierno y, y suspender todas las actividades, como algunos por ahí andan manifestando, ¿no? Ahora, Adrián, dentro del contexto también del gobierno nacional, lo que viene enfrentando, hemos visto mucha inseguridad en estos días, muertes violentas que se han incrementado en estos últimos días en varios puntos, provincias como Manabí, la misma provincia del Guayas, que hemos visto puntos que se han focalizado con natos e incidentes en la provincia del Guayas también. ¿Preocupa a los ecuatorianos? Así es, Rubén. Y mire las coincidencias. Ayer escuchando a un experto de seguridad justamente, él manifestaba que los picos de inseguridad más grandes en el país se dieron precisamente la semana de segunda vuelta del año 2023 y ahora pasará lo mismo en el 2025 lamentablemente. No les conviene, pues Rubén, tener un país pacífico, un país tranquilo, a estas bandas narcocriminales que están viviendo una lucha brutal que se le está dando. Y claro, cuando le incomodas a esos grupos que tienen muchos fondos, mucha plata, lo que hace es cautizar, calentar las calles del país y crear este ecosistema del caos para que eso le reste puntos al presidente y con eso hacerle daño al gobierno. Y así ocurrió en el 2023 también. Las estadísticas no mienten, no es algo que yo me estoy inventando, es real. Pero en este momento creo que las medidas que está tomando el presidente, tanto de apoyo internacional
cuánto de la adquisición de insumos para nuestras Fuerzas Armadas, policías, que este rato necesitan apoyo total. La voluntad de generar indultos a aquellos policías y militares que jueguen la vida en las calles demuestra que es un gobierno que tiene sanas intenciones. De otro lado, está un partido político como el ARC, que fue precisamente quien creó las medidas provisionales, la prisión preventiva, y que la misma candidata a la presidencia del ARC dijo en su momento cuando fue asambleísta que las cárceles no pueden estar con tanta gente, y hay presos que hacen buena conducta, que tienen que estar fuera. No lo digo yo, lo dijo ella. Yo tengo los archivos registrados de sus interlocuciones mientras nosotros queremos reformar la ley para que eso se acabe, ¿no? Somos totalmente distintos y antagónicos en ese sentido, Rubén. El presidente de la República también en estos últimos días ha anunciado de que para estos días o para estas semanas subsiguientes se están coordinando acciones de gobierno a gobierno para ayuda internacional en el combate a la inseguridad y delincuencia. Así es, y me parece bien que la cooperación, que además tuvo el respaldo de la Asamblea Nacional, inicie con ese tipo de gestiones internacionales. Aquí el Ecuador es el que quiere, sin importar quién y de dónde venga, la paz. Entonces, claro, quienes se opusieron a eso en principio terminaron dando el brazo a torcer, porque finalmente el país entero y la presión generó el hecho de que tengan que apoyar, que el presidente solicite, como otros países lo hacen normalmente, incluso México, Colombia en sus peores crisis, apoyo internacional. Hay agencias internacionales como la DEA, la OTAN, la Europol, que tranquilamente han apoyado a los países en tiempos de crisis de inseguridad, y eso es lo que hace Noboa, y en buena hora. Ojalá que esto dé resultado, por supuesto, y que tengamos un país mucho más calmado, pacífico y con muchas oportunidades. Como está el tema de las coyunturas políticas que también son fundamentales para recaudar apoyo de otros movimientos o tendencias políticas en el país frente a la segunda vuelta electoral. Bueno, ADN ha abierto las puertas a diversos líderes y movimientos nacionales y locales. No es, además, desconocido de nadie que la posición del movimiento desde el día 1, cuando empezó la segunda vuelta, fue precisamente el hecho de sentarse a conversar con varios representantes de organizaciones civiles, sobre todo, que este rato han mostrado un respaldo importante al gobierno nacional, y claro, también preparando ya los anuncios de campaña que puedan también conquistar esos votos importantes del sector indígena del país, que claro, no endosan los votos sus líderes, pero sí es necesario que en ciertas zonas de la sierra se hagan precisamente las gestiones necesarias para poder conseguir algunos votos de ese sector muy importante del Ecuador. ¿Cómo ve el tema de lo que el presidente también anunció de esta reunión? Claro, esta reunión es de carácter reservada. Presidente, parte de su gabinete con Eric Prince, que también ha brindado ayuda en temas de seguridad al gobierno de los Estados Unidos actualmente, y también lo ha hecho al señor Bukele en El Salvador. Bueno, son medidas que dicen mucho de cuál es el objetivo del presidente Noboa, que es limpiar el país de las mafias y el terrorismo con mano dura. A muchos les incomodó. Es cuando entra el, el maestro serio de la clase y todos los alumnos se quedan calladitos, ¿no? Algo así es lo que pasó el día de ayer cuando se hizo o se reveló una reunión justamente con él, que no es otra cosa que además una gestión de las que tiene que hacer el presidente para el día de mañana tener más seguridad en el país. Es gente que sabe hacer trabajo de inteligencia sobre todo, y que la capacitación puede servir mucho para darle el soporte necesario a las actividades de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y usted, frente a la denuncia que presentó a Verduga, y que Verduga también salió ya a anticiparse a la jugada, que la Fiscalía estará presentando denuncias en contra de él por temas de delincuencia organizada en el país. Bueno, todo pueden decir, mi amigo Rubén, pero la verdad es que cuando se tienen y se recaban los elementos necesarios, la Fiscalía no le queda otra sino que acusar. Y el que nada debe, nada teme. El señor debía quedarse en el país, defenderse
y en este caso vemos que es un prófugo más, como muchos que entran a puestos públicos importantes y lo que hacen no es pensar en el pueblo, no es pensar en sus votantes, no es pensar en la gente, sino pensar en sus propios intereses. Entonces, claro, puede decir cualquier cosa, sin embargo, la Fiscalía tiene pruebas contundentes ahí y por eso es que ha iniciado ya las acciones penales pertinentes. Le agradezco, Adrián, por haber estado en el espacio informativo de la W. Buenos días. Muchas gracias, querido Rubén, a usted, a todos los amigos de la W Radio, un saludo cariñoso. Gracias. Ha sido el doctor Adrián Castro, que efectivamente ha hablado sobre la denuncia que presentó en la Fiscalía. Son